Si tu perro ladra a otros perros cuando salen a la calle, ¿qué está pasando? Uno de los problemas que afrontamos los dueños es cuando nuestro perro ladra a otros perros. Seguro que a muchos les ha pasado. Vamos tranquilamente paseando con nuestro perro, se cruza un perro por la acera de enfrente y de pronto nuestro perro empieza a ladrar, o al revés. Vamos tranquilamente paseando y de pronto un perro que pasa a una cierta distancia empieza a ladrar como loco a nuestro perro. ¿Por qué sucede esto? Hoy vamos a explicar los 3 principales motivos por lo que esto sucede y cómo debemos enfocar este problema. Soy José Fernando de Academia Canina PV, tu canal para el cuidado canino. La primera causa que origina este comportamiento es la frustración, que suele tener su origen habitualmente en un mal aprendizaje del protocolo de saludo. Es imprescindible enseñar a nuestros perros desde que son muy cachorros a saludar desde la tranquilidad. Y precisamente hacemos todo lo contrario. Cuando damos los primeros paseos al cachorro y nos encontramos con otro perro y nuestro cachorrito quiere ir a saludar, le agregamos la emoción. Mira, Toby, un amigo. Y el perro va. Nuestro cachorrito va tirando como loco y nosotros vamos detrás. Un amigo. ¿Qué está aprendiendo el cachorro? Está aprendiendo a saludar desde la excitación. No es una buena lección la que está aprendiendo, porque cuando sea adulto y vea un perro al que quiera saludar, ¿cómo no va a poder llegar inmediatamente al otro perro porque tiene la correa que supone una barrera artificial? Va a aparecer esa frustración y por tanto ese ladrido, ese comportamiento. Así que ya sabes, desde que el perro es muy pequeño hay que enseñarle a saludar desde la tranquilidad, desde la absoluta tranquilidad. Y esto es muy sencillo. Cuando paseamos a nuestro cachorro y aparece un perro al que nuestro cachorro quiere saludar, nos quedamos parados. El cachorro tirará de la correa como loco. Nosotros nos quedamos parados sin hacer ni caso. No le regañamos, no le corregimos, no le chistamos, no tiramos de la correa. La correa permanece fija y cuando el perro deje de tirar la correa se afloje. Incluso a veces el perro se sienta, se gira, nos mira como pidiendo explicaciones. Es en ese momento, muy bien, vamos a saludar. ¿Qué está aprendiendo el cachorro? A saludar desde la tranquilidad. Esto es muy importante. Se puede hacer con cachorros y también con perros adultos. Nunca es tarde para aprender. La clave es tener paciencia constante y actitud positiva. Así que ya sabes, si el perro no ha aprendido a saludar desde la tranquilidad, es de suma importancia practicar. Mucho ánimo. La segunda causa que puede originar este comportamiento de manera más habitual es el miedo hacia otros perros, provocado generalmente por una mala socialización o por experiencias traumáticas en una edad muy temprana. Por eso es muy importante socializar correctamente a nuestros cachorros, juntarlos con perros que les aporten experiencias positivas, perros que supongan un correcto referente emocional, porque una experiencia traumática durante esos primeros meses de vida puede traer consecuencias nefastas para el futuro del perro. Estos perros con miedo hacia otros perros generalmente van acompañados de un guía que no entiende lo que está pasando,
un guía que no comprende a su perro. El perro tiene miedo de otros perros, no tiene ningún interés en acercarse a otros perros y el guía generalmente se empeña en acercarse con su perro atado con correa para que su perro vea que no pasa nada. Y aquí se produce un choque de intereses, un problema de comunicación tremendo. El perro no tiene ningún interés en acercarse y el guía se empeña en acercarse. ¿Qué sucede? Que aparece el estrés y en estos altos niveles de estrés el perro, como no puede evitar la situación, empieza a emitir señales de amenaza, empieza a ladrar y habitualmente le funciona. Le funciona porque si estamos parados en la calle con nuestros perros y se acerca un perro ladrando, ¿qué vamos a hacer nosotros? Generalmente, alejarnos. No queremos que ese perro se coma el nuestro. ¿Qué suele aprender el perro miedoso? Aprende a solucionar de esa manera. Tiene miedo de otros perros. Su guía se empeña en acercarlo al problema y cuando ladra, el resto de perros se alejan. Con lo cual nos encontramos con perros que salen a la calle muertos de miedo, ladrando a todos los perros para alejar a todos los perros. Esto, amigos, se puede tratar, se puede plantear trabajos de gestión emocional, trabajos de tiempo y distancia para ir acortando esa distancia sin que rompa la respuesta emocional del perro. Pero desde luego son trabajos lentos que hay que planificar. En una primera instancia, si tenemos un perro con miedo hacia otros perros, no nos empeñemos en acercarnos. El perro no tiene ningún interés en acercarse. Vamos a tomar distancia para que de esa manera el perro se relaje, para que vea en nosotros una tabla de salvación. Alguien en quien confiar y no alguien que los mete en el problema constantemente. Así que recordemos, correcta socialización, perros que les aporten experiencias positivas y si tenemos un perro con miedo hacia otros perros que no tienen ningún interés en acercarse a otros perros, no nos empeñemos en acercarnos con la correa. Y la tercera causa que hace aparecer este comportamiento de manera habitual es la llamada reactividad. Se habla mucho de los perros reactivos. ¿Qué es un perro reactivo? Un perro reactivo es un perro que reacciona de manera desmedida e injustificada ante un estímulo que en principio no tiene por qué suponer una amenaza real. Son perros que no saben gestionar correctamente sus emociones, que se desbordan emocionalmente. Por eso es muy importante proporcionar a nuestros perros un correcto proceso de habituación durante su primer año de vida. Hay perros que durante ese primer año de vida, que es de suma importancia, que es súper importante para su formación, nunca han pisado una ciudad, no han visto coches, no han visto autobuses, no han visto motocicletas, no han tratado mucho con seres humanos, apenas han tenido relación con otros perros. ¿Qué sucede? Cuando estos perros se encuentran ante uno de estos estímulos a los que no están habituados, aparece esta reactividad. El perro se desborda emocionalmente, no gestiona correctamente lo que está pasando y empieza a ladrar como loco. Desde fuera parecen perros muy agresivos. Desde fuera parece que el perro se quiere comer al otro perro o se quiere comer al ciclista, pero nada de eso. El perro es reactivo, no gestiona correctamente lo que está pasando. Por eso es muy importante esforzarnos durante ese primer año de vida en ese proceso de habituación.
habituar a nuestro perro a todo tipo de estímulo. Súper importante, el papel del guía es fundamental. Muchas veces, con toda la buena intención del mundo, el guía lo único que hace es agravar el problema, estropearlo todo. El perro se asusta ante algo, muestra inseguridad y el guía, oh, tranquilo, no pasa nada. Es lo peor que se puede hacer, porque de esa manera quizás estemos confirmando lo que no debemos confirmar. El guía debe suponer un referente de calma y seguridad para su perro. Debe permanecer calmado y sereno en todo momento. El perro debe tener en nosotros una tabla de salvación. Debemos dar ese correcto ejemplo emocional, ese referente de calma y seguridad, con lo cual, cuando el perro muestre estas reacciones, nos mantendremos tranquilos, seguros. Si acaso podemos alejarnos del problema, si vemos que el perro se está focalizando mucho en un estímulo ante el que sabemos que va a reaccionar, si acaso podemos desconectarle dándole 2 tironcitos y alejarnos, pero ojo, estos 2 tironcitos no es que le estemos corrigiendo ni que le estemos dando tirones fuertes. Es desconectarle de ese estímulo. No le hablamos, no le chistamos, no decimos nada. Simplemente vemos que se empieza a focalizar mucho, pero permanecemos tranquilos y serenos en todo momento. Vamos a esforzarnos por ser este referente de calma y seguridad que es lo más importante para nuestro perro. Cuando pasemos con nuestro perro por la calle, vamos a intentar únicamente aparecer en la emoción correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Si el perro está nervioso, si está estresado, si está frustrado, si acaba de reaccionar de manera desmedida ante algo, en esas situaciones vamos a permanecer totalmente neutros. Ni hablamos, ni miramos, ni tocamos al perro. Vamos a proporcionar ese ejemplo de calma y seguridad. Por supuesto, podemos desconectarle con la correa, como hemos explicado antes. No interactuamos con él y, sin embargo, cuando el perro esté en la emoción correcta, cuando esté tranquilo, cuando esté sereno, cuando esté estable, ahí sí podemos interactuar con él. Podemos darle un premio y una caricia relajante. Ahí sí, en la emoción correcta. Si tenemos en cuenta estos 3 puntos claves, tus salidas con tu peludo amigo serán muy placenteras. Si te pareció interesante, te invito a suscribirte, darle like y compartir. Te leo en los comentarios. Hasta el próximo en Academia Canina PV, tu canal para el cuidado canino.